Bienvenidos a una nueva lectura. Hoy no buscamos consuelo, buscamos la verdad en el rincón más oscuro de la celda. Hablar de José Revueltas no es hablar de un simple escritor, es hablar de un hombre que hizo de la cárcel su escritorio y de la derrota su bandera. Hijo de una estirpe de genios, Revueltas fue el hermano que decidió que la belleza no bastaba si el mundo seguía siendo una maquinaria de exclusión. Fue el eterno expulsado del partido, de la libertad, de la complacencia. Hoy, en Leyendo a Otros, nos sumergimos en las aguas negras de su prosa. Bienvenidos al realismo crítico, bienvenidos al luto humano. José Revueltas nació en 1914, justo cuando México se encontraba incendiándose por la revolución. Pero su verdadera guerra comenzó a los 15 años. Mientras otros jóvenes pensaban en el primer amor, él conocía el salitre de las Islas Marías por rebelión. Su vida fue un péndulo entre la militancia y la literatura. Pero no nos equivoquemos. Revueltas no escribía panfletos. Él entendía que el compromiso político nace de entender la miseria del espíritu. Su concepto de la autogestión no era solo una consigna para las fábricas, sino un mandato para el individuo. Nadie debe pensar por ti, ni el Estado, ni el partido, ni Dios. Y tal vez fue por eso que lo encarcelaron tanto, porque un hombre que piensa por sí mismo es más peligroso que un hombre armado. Muere de esperarse, viviendo él también en 1968, tras el movimiento estudiantil, Revueltas terminó en la prisión de Lecumberri. Allí, entre los muros del Palacio Negro, nace El Apando, que no es una novela, es una herida. Describe la degradación de los cuerpos, la mirada de las madres, esas madres que visitan a los presos y esa transformación del hombre en una sombra de lo que solo desea y que solo desea libertad y todo lo que perdió cuando llegó ahí. Estaban allí, en el apando, los dos, los monos, los mandriles, metidos en su jaula en el aire denso, de un amarillo de orina, de un amarillo de ictericia, que los envolvía como si estuvieran sumergidos en un aceite pesado y billar. En este pequeño fragmento podemos notar cómo Revueltas no dice únicamente que la celda es fea, dice que tiene el color de la enfermedad. Para él, la sociedad misma es un apando gigante, una jaula invisible donde todos estamos de alguna manera presos. Porque aunque hablemos siempre de libertad, en realidad, ¿qué tan libres somos? Eso tal vez que esta obra es ganadora del Premio Nacional de Literatura. Revueltas nos lanza un México que está completamente fracasado, México que va arrastrando huelgas fallidas, inundaciones y todos esos cuerpos con cadáveres pequeños de los campesinos y de los que menos oportunidades tienen. Lo que nos presenta es la redención a través de la verdad, sacándonos de esa mentira en la que estamos todos sumidos por lo que nos dice el gobierno, por lo que nos dice el sistema que es, y que la verdad es que lo que vivimos en la realidad es algo completamente distinto. Y el fragmento es: la muerte no era nada, no era nadie, era solo ese silencio largo y hondo que iba cayendo sobre las cosas, sobre los rostros, sobre las palabras no dichas. Revueltas nos enseña que el luto no es por los muertos, sino por los vivos que han perdido la esperanza o que hemos perdido la esperanza. La prosa de Revueltas es definitivamente difícil, porque el dolor no es algo sencillo. Y obviamente cuando hablas de algo tan real, no puede ser algo sencillo de explicar, ni su narración va a ser algo que esté suavizado, porque la realidad no es así. Textos cargados de realidad, textos cargados de esas cosas que a veces no queremos darnos cuenta, pero que siguen estando ahí. Cosas, todas esas cosas que tenemos que vivir día con día: el hambre, la injusticia, el dolor, las muertes, los asesinatos, todo eso que a veces quisiéramos simple y sencillamente ignorar,
que el país en el que vivimos fuese diferente. Que si bien no es que todo sea malo, también vale la pena revisitar la realidad y darnos cuenta de que esas cosas existen. Más que nada para dignificar a esas personas que han sido víctimas de ese tipo de violencia. Porque si se les olvida o si se nos olvida que vivimos en un país así de violento, que está plagado de injusticias, pues entonces ¿en qué país o en qué realidad estamos viviendo realmente? Eso es algo de lo más importante de Revueltas, que nos trae a la literatura, nos trae como un golpe, como una cachetada directa a la cara, la realidad, esa que o ignoramos o queremos ignorar o quisiéramos ignorar. Es por eso que a mí, en lo personal, en lo particular, me parece una lectura bastante necesaria, ya no digamos agradable, sino realmente algo necesario, porque muchas veces todas estas cosas las ignoramos. Hay personas que las ignoran y que pareciera que viven en un país completamente distinto, en un mundo de color de rosa en el que no sucede absolutamente nada y que cualquier cosa que pasa les parece extremadamente extraño cuando es el día a día de muchos. Y sí, muchas veces lo hacen desde su privilegio, pero si bien todos tenemos el privilegio de vivir, hay que tratar de entender y aprender a entender que la realidad de los demás no es la misma. Desafortunadamente, la realidad del México de la mayoría es completamente distinta de la que realmente tiene incluso, por ejemplo, acceso a una mejor educación, a la lectura. Y es por eso que es tan importante siempre recalcar ese tipo de situaciones. José Revueltas murió en 1976 y podríamos decir que se fue siendo el hombre más libre de este país, precisamente porque nunca aceptó una sola verdad impuesta, sino lo que él veía. ¿Y por qué leerlo hoy? Pues justamente por eso, por lo que acabamos de decir. Porque hoy pareciera que todos viven en esta ilusión de tener la certeza de tener acceso a muchas cosas. Y la realidad no es así. Era Revueltas hoy en día es quizás, si no estás consciente de estas cosas, pues darte cuenta de que hoy, trasladándolo a la actualidad, pues hay mucha gente que no tiene o acceso a internet, como lo habíamos visto en algún otro, en el otro podcast, no tienen acceso a internet, hay gente que pareciera increíble que en pleno siglo XXI no tengan acceso a la luz eléctrica o al agua potable, a pesar de que se supone que son derechos humanos, sigue existiendo y siguen existiendo muchísimas cosas y no necesitamos irnos a África, no necesitamos ni siquiera salir de la ciudad en la que vivimos. Basta con darte una vuelta, conocer y reconocer que hay mucha gente viviendo en situaciones muy poco humanas, y hay que decirlo, en todas partes. En tu ciudad prácticamente son tus vecinos y muchas veces lo ignoras solo porque sí, porque estás tan enfrascado en este mundo lleno de certezas en el que tú tienes acceso a internet, tienes algunos aparatos electrónicos, tienes un lugar decente en donde vivir, pero ignoras que hay mucha gente que no. Entonces, es importante y la relevancia de José Revueltas sigue siendo prácticamente la misma, pero no obviando quizás lo más importante, y es el hecho de que nos recuerda a Revueltas que
el pensamiento debe ser en todo momento y ante todo, sin importar qué, crítico. Crítico, porque cuando uno habla de lo que sea que hable, uno debe de hablar de manera consciente y sin dejarse llevar por tus afinidades, sino siempre ver las cosas de manera crítica. Porque él decía que solo es libre cuando se puede elegir entre el ser y el no ser. Y él definitivamente eligió ser, a pesar de todo, a pesar de que muchas veces le costó su libertad, a pesar de que le costó, como diríamos hoy en día, ser cancelado incluso hasta por su propio partido. Y todo eso por ser real, por ser fiel a sí mismo, por ser fiel a sus ideas y ser fiel a la verdad. Y es verdad que la verdad a veces incomoda, pero es más honesto ser leal a tus ideales y a la verdad que a lo que otros esperan o que es lo que a otros les conviene. Como hay incluso dentro del arte muchos artistas, escritores que han elegido mejor ese camino, el camino de estar bien con el sistema, sin importar que el país no esté en buenas condiciones con sus gobernantes, mientras ellos conservaban sus privilegios, pues daba igual, ¿no? Entonces ahí tienen Nobel de la Paz y Nobel de Literatura, todas estas cosas que se consiguen a través de favores, más que porque realmente se los merezcan. Sin embargo, revueltas, lo mejor que podemos hacer para honrarlo, pues es seguirlo leyendo y darle la importancia que sigue teniendo. Y bueno, gracias por acompañarme en esta lectura, en este viaje, conociendo brevemente a José Revueltas. Si quieres, probablemente podemos leer algo de él en algún otro video. Déjalo en los comentarios. Y si este viaje por la oscuridad te ha resonado, pues no olvides desde luego suscribirte, poner en los comentarios alguna sugerencia, a un escritor del que quieras que hablemos un poco, que leamos alguna de sus obras, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao, chao.